¿Cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo programa de inversiones y real estate. Hoy vamos a hablar de cuestiones contables. Para ello tenemos una invitada que es contadora pública nacional. Es sabido que en la Argentina hay 167 impuestos, 167 en vigencia, y se agregan impuestos casi todos los días. Hay 250 percepciones de AFIP. Ahora vamos a aclarar un poquito de qué se trata esto. Y para ello tenemos a una invitada que es María Dolores Barisi, contadora pública nacional. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Estás? Muy bien. Gracias por venir. Bueno, contame de la cantidad de impuestos que hay. Hace un tiempo venimos hablando. Se agregan impuestos todos los días y hay impuestos para las empresas, impuestos para los monotributistas, para las personas físicas y demás. Contame un poquito de estos impuestos y demás. Mira, el tema es así. Más allá de los impuestos directos que tienen las empresas, por ejemplo, el que es responsable inscrito, una pyme tiene el IVA, ganancias, cada una depende el régimen en el que se encuentra, tiene distintos impuestos. Sí. Pero esos son los básicos, y después el monotributista tiene solo la parte impositiva es de AFIP, es el monotributo. Bien. Luego tiene ingresos brutos, municipalidad, como el resto, si tiene local comercial, ahí le corresponde municipalidad. Y eso acá en Santa Fe. Porque, por ejemplo, ya en Santo Tomé, tengas o no local comercial, igual hay que pagar derecho de registro de inspección, que es una tasa de seguridad e higiene, que supuestamente toda tasa implica una contraprestación del Estado para el contribuyente. Cuando vos no tenés un espacio físico, no existe esa contraprestación. O sea, no te están dando ningún beneficio, vos estás pagando un impuesto por nada. Te lo pagan igual. Ahí, acá, en Santa Fe capital no, en Santo Tomé. O sea, quien tiene domicilio en Santo Tomé, en San Justo y en otras localidades. Tenga o no local, está grabado por esa tasa. Sí. Existe la posibilidad de iniciar una acción, una demanda, porque hay mucha jurisprudencia que te lo da por ganado al tema. Claro. Pero ¿qué pasa? Una pyme no se va a meter en un juicio porque es tanto el costo y el gasto y el desgaste que le provoca que lo paga por resignación. Exacto. Eso, vamos de lo más chico a lo más grande. Después tenés ingresos brutos, que es lo que le sigue, que es a nivel provincial. Derecho de registro de inspecciones a nivel municipal. Bien. Ingresos brutos, que es a nivel provincial, que vos tenés el impuesto directo que pagás como contribuyente de ingresos brutos. Depende, como está la ley de alivio fiscal, si vos sos pyme, la alícuota general, que hoy es 4,5, depende del tramo en el que te encontrabas. En el 2017 podés estar pagando el 3,6, el 3,3, el 2,76, pero depende del encuadre que vos tenías en ese momento. Pero el máximo es 4,5. El máximo ahora es 4,5. Que por ahí se actualiza, ¿no? Era 4,5 hace unos años atrás. No, la alícuota básica era 3,6. Claro. Pasó a 4,5. ¿Y está en vista de que suba o eso no se sabe? No se sabe. Por ejemplo, Tucumán, esto es acá en Santa Fe. Sí. Tucumán tiene la alícuota básica es del 5%. Claro. Acá depende de la actividad, y algunas actividades particulares, por ejemplo, algunos tipos de publicidad y qué sé yo, tienen el 5%. Bien. Pero la general es 4,5%. En Tucumán la general es la del 5%. Claro, claro. Eso es a nivel provincial, pero a su vez te imponen pasando determinados montos de facturación, pasás a ser agentes de retención o de percepción. Claro. O sea, simultáneamente, acá te nombran de las dos. ¿Eso qué implica? No solo disponer del dinero que vos tenés que depositar, porque vos percibís, por ejemplo, en la factura, uno percibe, pero la factura no la estás cobrando en el momento en que vos confeccionás la factura. Lógico. Quizás la cobras a 90 días, vos estás anticipándole al Estado impuesto. A su vez, vos anticipás y tenés que hacer el trabajo del Estado, o sea, porque lo reemplazás al Estado para poder cobrarle antes ese impuesto y que le entre a las arcas del Estado con anterioridad. Claro. Entonces, la persona después se lo toma como pago a cuenta, a quien vos le percibiste o le retuviste, pero vos tenés que tener el dinero cuando llega la fecha de vencimiento y depositarlo. Claro. Ocasiona un incordio financiero porque... Claro, yo no tuve el ingreso y tengo que pagar por anticipado. Tenés que pagarlo y bajo apercibimiento de multa, de sanciones en caso de no efectuar la percepción. Y hay que tener un conocimiento de muchas normas porque, por ejemplo, un contribuyente puede ser local porque solo vende acá, pero ahora en este momento, como se están dando todas las ventas digitales y todo, casi nadie quedó como contribuyente local. Claro. La mayoría pasan a ser de convenio multilateral. En convenio multilateral, a su vez, si vos tenés determinada actividad, por ejemplo, en Salta, si vos vendés tractores, así vendas tractores y repuestos, pero el código de la actividad implica que tenés que ser agente de retención. Sí o sí. De percepción, perdón. Sí o sí. Lo que te implica
un costo, te implica conocer la normativa, te terminás enterando a lo mejor porque te intiman con multa y un montón de cosas que fuiste nombrado. Y, o sea, la persona acá no tiene conocimiento de toda la reglamentación que va saliendo en forma permanente en cada una de todas las provincias de la República. Claro. Por ejemplo, Tucumán también te nombra, pero ahí es por monto de facturación y te va designando a través de una resolución. Córdoba también es por monto de facturación y te designa. ¿Eso quiere decir que si yo compro algo en Córdoba tengo que pagar ese impuesto o es solamente para los residentes de cada provincia? Digamos? ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, yo vendo acá en Santa Fe. Vos me venís a comprar y yo te pido tu constancia de inscripción no solo en AFIP, sino en ingresos brutos. Sí. Ahora hay una parte de las provincias que se adhirió y cuando vos entras a la constancia de AFIP ya te dice en qué provincias, si estás como contribuyente local o si estás como contribuyente en varias provincias que implica convenio multilateral. Bien. Entonces, yo que soy agente, por ejemplo, de retención en Tucumán, si vos tenés dada de alta esa jurisdicción y no me adjuntás una constancia de exclusión o de no retención, o cuando yo consulto el padrón no veo que estás excluido, estoy obligada a percibirte el 5%. Y si estando de alta en el, digamos, en la constancia o en un formulario CM05 que también estoy obligada a pedirte, que es una declaración anual, sí, a vos te sale la jurisdicción Tucumán y cuando yo entro al padrón dice, no, acá no se inscribió, yo tengo que percibirte no solo el 5% sobre el neto de la factura, sino que tengo que acumular el IVA y calcular impuesto sobre impuesto y cobrarte la percepción, el 5% sobre el total de la factura. O sea que estoy calculando una percepción sobre un impuesto que es el IVA. Lógico. Y de ahí saltamos ya a la parte nacional, que sí, tenés el tema de IVA concretamente, que es lo que paga cada uno. Ahora las pymes pueden tramitar el pago diferido del IVA por 3 meses, bien, porque ¿qué pasa? Hay gente que le vende al Estado y las demoras en cuanto a los pagos son importantes, entonces lo que yo te decía. Para tratar de achicar ese margen. Claro, digamos, si no estás anticipando a lo mejor 3 meses de IVA que vos nunca los cobraste hasta dentro de esos 90 días que se lógico, toma el Estado para cobrarlo, para pagártelos. Bien. Entonces, de esa manera, pero hay que tramitarlo. Se tramita una vez al año junto con el certificado PYME. Vos tenés que hacer un tilde dentro de cuando entras a hacer todo el trámite, pidiendo que, como sos PYME, que se te otorgue el beneficio del pago de IVA diferido. Y después de ahí, todos los años se va renovando y, por ejemplo, vos presentás el IVA de mayo, que vence sí, ahora en junio, y lo pagás en agosto. Clarísimo. Bien. Marita, quédate unos minutitos con nosotros. Nos vamos a la primera pausa del programa y enseguida regresamos con más inversiones y Real Estate. Gracias. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Segundo bloque del programa, estamos hablando de los tantísimos impuestos y de las incontables percepciones que hay dentro de la República Argentina, en este caso para empresarios, pero me interesa hablar también, Marita, de lo que es el blanqueo de capitales, sí, que hay 2 tipos de blanqueo. Sí. Blanqueo para arreglar una vivienda y blanqueo, por ejemplo, para comprar en pozo. Contame un poquito de esto. Bueno, cuando inició el tema del blanqueo, únicamente podrías adquirir un inmueble
inmueble a construir, o sea, que sea un proyecto que esté registrado en AFIP, Sí. como en el REPI, que es un registro de proyectos inmobiliarios creado para el blanqueo de la construcción. Bien. A su vez, a cada empresa se le da un copy, que es el código del proyecto inmobiliario, que por lo general son fideicomisos de inversión en donde vos invertís, qué sé yo, en una cochera, en Sí. un departamento, que tienen que haber estado iniciados en agosto del 2022, Bien. o sea, proyectos nuevos. Eso fue hasta enero, en donde por una resolución que se reglamentó en realidad en enero, pero ya se había hecho, digamos, ampliado la ley Bien. para poder comprar un inmueble siempre y cuando sea para casa habitación o de la persona que blanquea y su familia. Casa habitación es la vivienda Sí, habitual la que va a donde ocupar, por lo general duerme, come Exacto. y está. O bien podías comprar para que no sea con fines de casa habitación, pero que sea para alquilar, Alquilarla, para siempre rentar. y cuando se lo alquiles por 10 años, más de 10 años, o sea, 10 años y un día. 10 años, 9 años y 364 no te no. sirve, o sea, Exacto. 10 años y un día. Entonces, se lo tenés que alquilar y el locatario no tiene que tener vivienda. Es muy limitado ahí porque si vos tenés una baulera, una cochera a tu nombre, o heredaste algún bien que en realidad tenés la nuda propiedad, pero tus padres se quedaron con el usufructo, ahí ya salta y no podrías estar alquilándole a esa O persona. sea, es casi tan difícil como comprar los $200. Exacto, Exacto. Tiene exacto, un montón de más o menos. vicisitudes que lo complican. Exactamente, y se complica demasiado, entonces es como que se quedó en stand-by porque a su vez Claro, ahora, no mucha gente ingresaba en ese blanqueo, para nada. claro, pero a su vez ahora ingresó otro proyecto Sí. en donde el impuesto que vas a tener que pagar, porque hay un castigo por ese blanqueo que vos debés depositarlo a la AFIP. En este momento es del 20% de lo que vos blanquees. Hay límites también, hasta el año pasado eran 56.410.000, porque era el doble de lo que se tomaba como valor exento para la casa habitación en bienes personales, que es otro impuesto. Bien. Ahora, como se actualizó ese valor, esos 56.410 pasaron a ser 112.820 que vos podés blanquear. 111 Millones. millones. Bien. Entonces, de eso vos tenés que considerar que del importe que vos decidas blanquear, el 20% lo tenés que depositar a través de un BEP en AFIP, porque es un castigo. O sea, si yo tengo que blanquear 100 millones, 20 millones extra Sí. voy a tener que contar como para pagar esa multa del 20%. Exactamente. Y esto es para arreglar vivienda. Contame eso, para arreglar una vivienda que yo tengo. Vos, por ejemplo, tenés una vivienda Sí, que la tengo que refaccionar. No es para refaccionar, bien. es para comprar una vivienda ¿A refaccionar? que si vos después le querés seguir poniendo Sí. dinero no hay problema, pero el objetivo es la compra La de compra una de la vivienda usada. Bien. ¿Qué quiere decir usada? Que ya antes de que vos la compres tenía la función de vivienda. O sea, tenía escritura, tenía dueños y estaba Claro, haciendo y eso. está siendo utilizada como casa habitación. Bien, De bien. otra persona que te la vende. Bien. Después hay unos ciertos pasos a seguir, o sea, vos una vez que decidís ingresar en el blanqueo, antes que nada tenés que abrir una cuenta especial con un nombre especial que se considera caja para persona física, para el Banco Central se considera como si fuera una caja de ahorro. Vos tenés el dinero ahí hasta que lo invertís. Esa cuenta especial tenés que informar la AFIP, después tenés que informar el proyecto que vos decidís hacer. Sí. Y luego cuando realizas efectivamente la inversión, también tenés que poner el nombre de la persona a quien le compras, todo tiene que quedar informado en AFIP hasta los 6 meses después de la compra o hasta el 24 de diciembre del 2022. 2023. Hasta el 31 de diciembre del 2023. Bien, perfecto. Marita, dame un minuto, nos Sí. vamos a la sección de las propiedades de la semana. Son 2 propiedades totalmente distintas. Una es un loteo, que está, ya lo han visto en los programas anteriores, en Blas Parera y Teniente Loza. Son 28 lotes que van desde los $9.000 hasta los $17.000 por una primera inversión para construir la casa de la cual hablábamos recién con Marita. Y otra casa en calle 1 de Mayo al 1700 con 4 habitaciones, patio con pileta, excelente. La vemos y enseguida regresamos. Gracias.
Bien, Marita, hablemos del blanqueo de capitales para compra de pozo, de un departamento que está siendo construido. Sí. ¿Cómo se regula eso? Ahí, o sea, el tema de los pasos son más o menos lo mismo. O sea, vos tenés que contar con el dinero y contar desde hasta agosto de este año, va a ser el 20%, por lo menos por ahora es eso, de lo que vos quieras invertir, y puede ser para sacar a la luz dinero que uno no tenía, que tenía bajo el colchón. Exacto. O bien en caso de tener algún tema de diferencia con AFIP, también se puede solucionar blanqueando, invirtiendo en la construcción de un inmueble, por ejemplo, qué sé yo, comprar un departamento, comprar una cochera. Puede, por ejemplo, a lo mejor uno con la AFIP tiene un problema, qué sé yo, por 5 millones de pesos. Sí. Después puede seguir invirtiendo, no es que ese es el tope y después no puede hacer más nada, porque después con dinero, con otro dinero puede seguir aportando, como se hacen mensualmente al fideicomiso. Exacto. En ese caso también hay que contar con el dinero. Se pone en una cuenta, el 20%. Sí, el 20%. Tengan en cuenta que esa cuenta tiene el tratamiento de las cajas de ahorro para las personas físicas. Para las empresas, como la cuenta sueldo de los empleados, lleva impuestos, débitos y créditos. Para la persona física no corresponde que el banco les cobre impuestos, los débitos y los créditos, está exento de ese impuesto. Entonces, quieren blanquear 5 millones, deben contar con los 5 millones y depositarlos, y aparte el 20% para depositar a través de un BEP, pero no en la misma cuenta. Esa cuenta queda solo con los 5 millones. Y esos 5 millones, tal cual están, exactamente así, tienen que ser transferidos a una empresa constructora que esté inscripta en el registro, para el blanqueo, y a su vez que tenga el código, porque después cuando uno informa que ya realizó la transferencia, tiene que informar ese COPI, que es un número que hay que informarlo a AFIP. Que lo tiene que chequear con la constructora y a su vez se triangula con AFIP. Exacto. Yo informo que ya transferí el dinero y supongamos que uno tiene la desgracia que la constructora no termina el proyecto. La responsabilidad de uno termina en el momento que informó que transfirió el dinero a la constructora. Después lo que pasa de ahí en adelante no nos hace perder el derecho. Y después por 2 años estamos exentos del impuesto a los bienes personales por esa inversión. Bien, quédate un ratito, nos vamos a la segunda pausa del programa y vamos a hablar de estos bienes personales que hablabas recién, y ya regresamos con más inversiones y real estate. Gracias. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.
último bloque del programa y bueno, hablamos con Marita recién antes de irnos a la pausa de bienes personales. Comentame a quiénes se aplican y qué son los bienes personales. Bueno, los bienes personales es un impuesto al patrimonio de las personas. Bien. Este impuesto era como muy insignificante hasta que se hicieron alguna serie de modificaciones, entre ellas el blanqueo que se hizo durante el gobierno de Macri. Bien. Bueno, fue beneficioso en ese momento, pero después se modificó la ley de tal manera que las personas que tienen un inmueble, por ejemplo, en Uruguay, es evaluado en unos... porque los inmuebles en el exterior y todo lo que esté en cuentas, lo que sea en el exterior, está grabado al valor de plaza. Uh-huh. Acá en la Argentina los inmuebles están valuados al valor que figura en el impuesto inmobiliario y que está desactualizado por ahí desde los 90 y demás. Acá en Santa Fe, nada. Sí. El de la gente que tiene inmuebles en Cava pasó a pagar mucho, ahora te explico por qué, pero los que están en el exterior van al valor de plaza. Por ejemplo, si yo blanqueé por $220.000, sí, en este momento estoy pagando de bienes personales de manera anual cerca de $1.000.000. Bien. Se hizo un impuesto caro. Claro. Porque entra en una escala y de tanto a tanto es tanto, la alícuota sí, cada va subiendo. vez es más alta. Exacto. Entonces, los que están acá, por ejemplo, que tienen inmuebles en Santa Fe y los tienes desde hace mucho, no pasa nada, no le influye porque es muy bajo el valor, es a valor de escritura o al valor del impuesto inmobiliario, el que sea mayor. El impuesto inmobiliario va actualizado a un índice, claro, que acá igualmente, aunque vos lo actualices, sigue siendo ínfimo el valor, no llegás al mínimo de bienes personales que hoy está arriba de los 11 millones. Claro. En cambio, la gente que tiene inmuebles en Cava, la ley se modificó específicamente y no solo que tienen la evaluación más actualizada, sino que al aplicarle el índice, directamente pasás a pagar bienes personales si tenés uno o dos inmuebles allá y lo tenés vos solo. Si lo tenés con tu esposa, el 50 y 50, por ahí se divide. Esto no solo aplica a propiedades, sino a autos, a cualquier... todo lo que tengas en tu patrimonio, salvo, por ejemplo, hay cosas que están exentas. Bien. Los plazos fijos están exentos, Okay. En moneda, siempre y cuando no tengan cláusula Moneda de nacional. ajuste. Okay. En moneda nacional o extranjera, pero sin cláusula de ajuste. ¿Y qué significa eso? La cláusula de ajuste es cuando vos pactás que se va, aparte del interés, tenés una cláusula que te permite modificar y vas teniendo otra ganancia. En ese Extra. caso, el plazo fijo está grabado. Claro. Por eso conviene hacerlo en pesos o en moneda extranjera, pero siempre sin cláusula de ajuste. Bien. Y después hay algunas acciones, compra y venta de acciones, que si son argentinas, inversiones, que hay que asesorarse que estén exentas. Eso es importante, asesorarse. Asesorarse con un agente de bolsa que te explique y te diga, bueno, estas acciones están, las ganancias que vos tengas están exentas, porque si no, están grabadas por segunda categoría y termina, o impuesto cedular, y te termina saliendo caro. Bien. Eso en cuanto a... Y las cajas de ahorro están exentas. Bien. Después cuentas corrientes están grabadas. La casa habitación está exenta hasta el monto que yo te decía, viste que hoy te dije que era los 112 millones, sí, 820. Bueno, la mitad de eso hoy es la exención que tiene la casa habitación. Okay. O sea, hasta un valor de eso, tu casa habitación está exenta, la tenés que informar, pero está exenta. Bien. Y puede ser declaración de bienes personales informativa, que es la que hacen los empleados que ganan más de 6 millones este año, de 6.600.000. Anualmente. Anualmente. Están obligados a presentar una declaración jurada que es la misma, pero es solo informativa. Pues, si les da a pagar, pasa a ser determinativa. Claro. Pero si no les da a pagar, igual la tienen que informar por el nivel de ingreso que tienen. Bien. Entonces, eso... O sea, por ahora no pagan, digamos, que simplemente están informando que están percibiendo ese dinero. Salvo que tengan bienes por valor superior a 11 millones, un poquito más de 11 millones, que es el mínimo no imponible de este año de bienes personales. Bien. En ese caso, pasan a pagar y ya la declaración se transforma de informativa en determinativa. En bienes personales el proceso es el mismo. En ganancias, cuando el empleado también está obligado, si gana más de eso, a presentar la informativa de ganancias. Pero hay dos posibilidades, un régimen general y el régimen para el empleado, nada más, que es cuarta categoría. En ese caso, cuarta categoría, vos informas eso y ganancias de monotributo, porque hay gente que, por ejemplo, qué sé yo, trabaja en un juzgado y aparte tiene arrendamiento, alquila un inmueble que heredó. Sí. En ese caso informa todo, la ganancia de cuarta categoría, y en exento informa lo del monotributo.
y Bien. todo cierra ahí, pero no te tiene que dar a pagar. Si te da a pagar, vas por el régimen general y tenés que cargar la parte patrimonial. Bueno, ahí vieron lo complejo que es y por qué hay que tener un contador. ¿Dónde se acercan? ¿Dónde está tu estudio? Yo estoy en Moreno 2378, planta alta. Bien, allí se pueden acercar para hablar con Marita, para asesorarte por estos temas Bueno. o por cualquier otro. Te agradezco, Marita, por haber venido. Muchas gracias. Gracias a vos. A ustedes, antes de despedirnos, vamos con la placa de las redes sociales. Que nos pueden escribir al WhatsApp, nos pueden ver por YouTube, en nuestro canal de YouTube, en este programa, cuando y donde quieran, los anteriores y los que vendrán, por supuesto. Nuestro mail, al cual nos pueden enviar sugerencias, posibles invitados y lo que ustedes deseen también, como siempre. Agradecerles a nuestros auspiciantes, a la familia Conde de Muebles La Oficina, allí en 9 de Julio y Corrientes, por estos hermosos muebles, a CP Imagen, Andrés Postigo por la escenografía, a la gente de RAES, a la gente de Picnic, que nos trae cosas riquísimas para comer antes, durante y después de los programas, y regalos para nuestros invitados. Marita se va a llevar su regalo, por supuesto, y a todos ustedes que nos siguen sábado a sábado a las 20:30 aquí en Inversiones de Real Estate. Será hasta el próximo sábado a la misma hora en este mismo canal. Nos vemos allí. Gracias.